Buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Adolfo Padilla y yo les voy a hablar de algo que nos atañe a todo el mundo, a todas las personas. Y esto es la inteligencia. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Bueno, pues porque últimamente he estado interactuando con mis amigos, mis familiares y lo que he notado es que algunos de ellos se sienten perdidos o no saben qué hacer con sus vidas. Entonces, mm, el problema de esto es que no saben para qué son buenos o cuáles son sus habilidades. Este tema les va a servir porque la inteligencia se divide en 8 tipos, ¿sí? Y es lo que vamos a ver. Esos 8 tipos de inteligencia, cada uno de nosotros lo tenemos, desde que nacemos, por así decirlo, se van desarrollando. Entonces es lo que vamos a ver y cómo nos sirve, cómo esto nos ayuda a resolver esas cuestiones, digamos, existenciales o cuando no sabes para qué eres bueno. Bueno, vamos a seguir. Desde hace muchos años, tanto filósofos como científicos modernos se han preguntado o se han cuestionado qué es la inteligencia. Y bueno, la inteligencia, ya a grandes rasgos, porque se puede dividir en varias disciplinas, varios enfoques, ya sea psicológico, neurológico o incluso pedagógico. Entonces, tenemos esta premisa. La inteligencia es el elemento intrínseco en el ser humano activado solo mediante el uso de la razón y el pensamiento. Es decir, la inteligencia es algo con lo que nacemos, ¿sí? Eh, Nacemos obviamente con un cerebro el cual está siempre en constante proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que a lo largo de los años vamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas habilidades y vaya, esto lo hacemos con el uso de la razón y el pensamiento, es decir, razonando. Ahora, el uso de la inteligencia. Mm, Cada persona tiene una mentalidad diferente. Entonces, cada quien, digamos, utiliza su inteligencia de diferente manera. Sin embargo, la inteligencia, perdón, bueno, si la inteligencia de cada persona depende de distintos factores, tanto sociales como culturales o incluso geográficos. Entonces, esta definición de inteligencia de cada persona depende tanto de su forma de pensar, ¿sí? Como otros factores externos como su forma de vivir, donde vive, qué cultura es la que lo engloba a esa persona, o su manera de pensar, ¿verdad? Con qué gente se relaciona, qué tipo de lenguaje utiliza. Entonces cada quien tiene una manera distinta de pensar dependiendo de esos factores internos o externos. Muy bien. Por otro lado, algunos científicos también tienen otro enfoque distinto hacia la inteligencia. Y aquí es donde entran las funciones del cerebro humano. El cerebro se divide, como ya ustedes sabrán, en 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Como pueden ver en la imagen, el hemisferio izquierdo es el analítico, el racional, ¿sí? Con el que hacemos cálculos y organizamos todas nuestras ideas. Y el lado derecho es el lado artístico, el lado creativo, digamos, ¿sí? Y es con el que nos expresamos más abiertamente, más figurativamente también. Y cada uno de nosotros tenemos estos 2 hemisferios funcionando. Claro que algunos con un nivel más elevado en el izquierdo, otros con el derecho, o otros con los dos, en niveles diferentes dependiendo de cada persona, ¿sí? Y dependiendo de los factores que ya hemos mencionado. Ahora, estas habilidades que posee el cerebro se manifiestan en 8 tipos de inteligencias, y ahorita las vamos a ver. Inteligencia número 1 es la inteligencia visual espacial. La inteligencia visual espacial, digamos, su detonante principal es la vista, como ustedes podrán ver aquí. Los que tienen este tipo de inteligencia son muy buenos para dibujar, pintar o incluso hacer como esta imagen papiroflexia, porque utilizan todas sus habilidades visuales. El segundo tipo de inteligencia es la inteligencia auditiva musical. Las personas con estas habilidades poseen habilidades musicales y pueden, por ejemplo,
tocar instrumentos o leer notas musicales. La tercera es la inteligencia corporal sinestésica. Esta inteligencia, las personas con esa inteligencia tienen habilidades como expresarse mediante movimientos corporales. Entonces, de ahí están los mimos, por ejemplo, o incluso acróbatas, algunos deportistas también utilizan ese tipo de inteligencia. ¿Qué más tenemos aquí? Inteligencia intrapersonal. Las personas con esta habilidad desarrollan un buen sentido de, digamos, la autoconfianza o la seguridad, porque son muy meditativos, utilizan mucho habilidades de reflexión y de autoconocimiento. Entonces, esas personas por lo general tienen un muy buena autoestima o muy buen método para lidiar con el estrés, por ejemplo, o el cansancio. Después tenemos la inteligencia verbal lingüística. Las personas con esta inteligencia son aquellas que tienen habilidades para comprender textos, ya sea oral o escrito, o también expresarse de esa misma manera, oral o escrita. Y usualmente esas personas terminan haciendo, o bueno, dedicándose a este ámbito de la lingüística o de la prosodia. Después tenemos perdón, la inteligencia naturista. Las personas con esta inteligencia, como su nombre lo dice, les gusta mucho observar, ¿sí? O estudiar a los seres vivos o ecosistemas mediante la observación. Después tenemos la inteligencia lógico-matemática. Las personas con esta inteligencia, como ustedes sabrán, tienen habilidades de razonamiento lógico y utilizan cálculos o simbología matemática para expresarse. ¿Qué más? Por último, está la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia se refiere a las personas que tienen la habilidad para, digamos, el don de la sí, de la comprensión con otras personas. Es decir, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, los compañeros, los buenos líderes, tienen esta habilidad interpersonal, inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque saben comunicarse, saben entenderse con sus compañeros, con sus otros cohabitantes, por ejemplo, en una casa, en una familia. Esa es la inteligencia interpersonal, ponerse en los zapatos de la otra persona. Sin embargo, ¿a dónde voy con todo esto? Todas estas inteligencias, vayan, una persona puede poseer varias de ellas o más de una, incluso todas, si se tiene la destreza suficiente o inteligencia suficiente. Por ejemplo, este de aquí. Aquí tenemos un par de arquitectos. Entre las funciones de los arquitectos está diseñar, ¿sí? Diseñar con sus gráficos, incluso cálculos, porque también tiene que hacer medidas. O si trabajan en equipo, como en este caso, pues tiene que haber comunicación con la otra persona, ¿sí? Comprensión. Entonces, todas esas habilidades corresponden a la inteligencia visual espacial para dibujar, la inteligencia lógico-matemática para hacer medidas y cálculos, la inteligencia interpersonal para trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces, todas las personas podemos poseer más de una inteligencia. Y entonces, o incluso todas. Entonces, si ustedes se sienten perdidos en algún ámbito de su vida, de que, no sé qué hacer, no sé para qué soy bueno, ustedes pónganse a pensar, ¿qué habilidades poseo? ¿Qué tipo de capacidades tengo? Esas habilidades ustedes las pueden relacionar con esas inteligencias. Y así pueden más o menos darse una idea de qué es lo que pueden hacer con su vida. Por ejemplo, yo poseo habilidades, según yo, lingüísticas, también tengo habilidades artísticas por un lado, pero no soy bueno, por ejemplo, con el razonamiento matemático, pero ahí voy, lo voy expresando. Entonces, cada quien se puede ubicar en qué nivel de cada inteligencia tenemos y así hacer una autorreflexión
en dónde estamos parados. ¿Sí? Entonces yo los dejo con eso y muchas gracias por su atención. ¿Algún comentario, alguna duda? Si no tengo alguna, bueno, si carezco de alguna de esas inteligencias, ¿cómo podría tenerla o aumentar? Tienes que hacer como un autoexamen tuyo, vaya, ponerte a pensar qué habilidades tienes, para qué eres bueno. No sé si te gustan los videojuegos, bueno, a lo mejor tienes inteligencia visual, por ejemplo, no sé si sea tu caso, y buscar carreras profesionales, digo, o algún empleo relacionado con ello, ¿sí? Y bueno, y ahí vas construyendo tu vida. ¿Ninguna otra duda? No, creo que no. Ok, bueno, muchas gracias por su atención y bueno, es todo por mi parte.